Buenas tardes, soy la doctora Belinda Castillo, especialista en medicina legal y forense. Gracias a la invitación de la doctora Walken Ramírez, quien me ha invitado para que hablemos sobre un tema que está en bastante controversia debido a que desconocemos bastantes aspectos sobre este tema, y es sobre el manejo de cadáveres por COVID-19. Pues nos estamos enfrentando a esta pandemia, ¿verdad?, que ha dejado como resultado de 3 a 5% de la población que ha fallecido. Permítanme que no sé por qué no puedo cambiar la presentación. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede cuando un ser querido muere por COVID-19? Pues eso realmente lo que nos hace es robarnos una oportunidad de una última despedida. Es un drama que está viviendo nuestra población actualmente, porque ya que nuestras raíces y nuestros orígenes, así como nuestras costumbres, nos han orientado a que debe existir un velorio, a que debe existir una última despedida como parte del duelo. Cuando nosotros nos enfrentamos a lo que actualmente conocemos como COVID-19, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque existen lineamientos que han sido dirigidos y dados por entes internacionales. Aquí tenemos dos muestras de ellos. Uno es, no sé si logran observar bien, ¿verdad?, que están las letras ECDC, y el otro es, que es el artículo de color verde, y el otro es el CDC. Estos son dos instituciones u organismos internacionales que se encargan de dar los lineamientos de cómo debe de ser la actuación para enfrentar una enfermedad independientemente de cuál sea. La ECDC es un lineamiento europeo y la CDC es el lineamiento norteamericano que se utiliza. Y eso sí, ellos dos indican que debido a que nosotros tenemos bastante desconocimiento sobre esta enfermedad, es por eso que debe existir un entierro lo más pronto posible. Nuestros lineamientos nacionales que fueron basados en los lineamientos anteriores mencionados del SDC, así como del CDC, y otros que han venido siendo de estudio internacional, en nuestro lineamiento internacional podemos observar. No, hola, sí, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. En nuestro lineamiento internacional dado por la OPS y la OMS, ¿verdad?, marca un sistema de actuación, de cual, por ejemplo, podemos observar aquí los puntos que se detallan en ese lineamiento, como el marco jurídico, de dónde ese lineamiento fue tomado de un lineamiento de ambiente, fue tomado de un lineamiento de un código de salud, que todo es nacional, así como también de los lineamientos internacionales. ¿Cómo va a ser la coordinación del manejo del cadáver? ¿Cuáles son los pasos que eso debe seguir, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario? ¿Cómo van a ser las fosas? ¿Qué se debe hacer si yo no cuento con todo el equipo necesario? ¿Cómo va a ser el féretro? En caso de personas fallecidas sospechosas, ¿qué voy a hacer? ¿Será recomendado hacer autopsias o no? ¿Y cuáles son las bolsas indicadas para este tipo de entierros? Esto debe llevarse a cabo con una coordinación no solamente a nivel internacional, sino que debe existir una coordinación nacional, regional, local, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más que todo de la coordinación local. Bueno, dentro de la coordinación local, aquí debe haber un manejo de información, que aquí debe de ser dada por los líderes de la comunidad. Yo creo que aquí existen en este grupo, ¿verdad?, tenemos líderes médicos, líderes también políticos probablemente, o personas que coordinen esto. ¿Y qué van a hacer esos líderes? Pues van a asignar las responsabilidades. Por ejemplo, tiene que existir un grupo que lleve el control de cuántas son las personas que están enfermas, así como también cuáles son las que van a tener un pronto desenlace. Debe existir otro grupo de personas que se debe de encargar de informar a cada familia cómo va a ser la transmisión, cómo se va a actuar, qué medidas de seguridad o de bioseguridad debo mantener yo dentro de la casa, cómo voy a aislar al paciente,
¿Qué voy a hacer en caso de que si mi paciente se muere? Después debe existir también otro grupo de personas que sean los sepultureros o las personas encargadas del traslado del mismo cadáver y de realizar la fosa. Así como también debe haber alguien encargado de informar a nivel nacional que lleve un registro de esa comunidad de quiénes son los fallecidos, cuáles son los rangos de edad y cuál fue el desenlace final de esa persona. Se debe también identificar los recursos con los que se cuentan. Tenemos bolsas, tenemos equipos de bioseguridad, tenemos palas dentro de la comunidad. Esas son las recomendaciones que hay. Y posterior a eso vamos a ejecutar un plan de acción. ¿Y en qué se va a basar todo este plan de acción? ¿Qué voy a hacer yo en sí si alguien muere en mi casa? Lo primero que todo, pues el primer paso que mencionan los lineamientos van a ser la identificación de los cadáveres. Esto es un paso muy fácil dentro de un hogar, porque debido a que ya era alguien que en vida ya lo conocíamos, no será difícil dar datos personales sobre ellos. ¿Y a quién debo informar? En primer lugar hay que llamar al 911. Nosotros debemos de dar la información completa de esa persona que ha muerto, ¿verdad? La edad, si fue diagnosticado, si tenía una prueba certera, o sea, positiva de COVID o era un sospechoso, así como también los síntomas que presentó. Tenemos que esperar a que lleguen esas personas a nuestra casa. Pero por mientras, ¿qué voy a hacer yo? Pues se va a dejar al cadáver en la habitación donde se encuentra. Vamos a mantener un alejamiento del cadáver. En ningún momento se va a permitir la entrada a ese cuerpo, a esa habitación, de ninguna persona que no tenga los trajes de bioseguridad recomendados. Posterior van a llegar los equipos de SINAGER o de la Secretaría de Salud a hacer el reconocimiento de este cadáver. Usted no se vaya a asustar porque estas personas van a hacer unas etiquetas donde le van a tomar, que van a tener todos estos datos que menciona en la presentación. Va a tener un nombre, un número de identidad, una fecha, la procedencia y el teléfono de contacto. ¿Y para qué me va a servir que tenga esta etiqueta? Me va a servir para que ellos puedan tomar fotografías del cadáver. Eso es lo que indica el lineamiento internacional. Posterior, también nunca olvidemos que si nuestro familiar que murió en casa tenía algún tipo de sonda, algún catéter, alguna aguja en su cuerpo, eso nadie debe retirarlo. No debemos de practicarle de ningún tipo de limpieza al cadáver. El cadáver debe permanecer con todo lo que él tenía al momento de la muerte. No se debe hacer limpieza, ni higiene, ni cuidados estéticos a ese cuerpo. Jamás, por favor, permitan que se le vaya a hacer la preparación a ese cadáver tampoco, de que, es que yo soy alguien de salud o alguien que ha participado en la preparación de cuerpo y le vamos a poner formalina o le vamos a poner algodones. Eso no se debe de hacer. Por favor, evite hacer esto. ¿Por qué? El cadáver cuando muere, lo que se debe hacer, se debe envolver en sus propias cobijas o en sus propias sábanas. Eso es lo que sí debemos hacer. Obviamente manteniendo nosotros nuestras manos con guantes, nuestra mascarilla, si es posible ponernos un traje, sí, pero en la casa es muy poco común que tengamos eso. Pero por lo menos si es alguien, una mujer o un hombre con el cabello largo, recogérselo y tener el menor tipo de cosas encima, ya sea aritos o algún tipo de material como cadenas o eso para evitar que tengan contacto, ya que se ha comprobado que el virus puede vivir en esa superficie. Después se deberá introducir ese cadáver dentro de una bolsa negra, la cual deberá ir rotulada también, esta bolsa debe ir rotulada con los datos de la persona. Posterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo más pronto posible nosotros vamos a tratar de que el cadáver vaya al cementerio. Y vamos a mantener una distancia. Si yo no soy participante del acto de llevar el cadáver a la bolsa, debo mantener una distancia de 1.5 a 2 metros de distancia con el cadáver. Esta bolsa se deberá rociar con cloro antes de salir de la casa. ¿Y cómo debo hacer qué solución de cloro debo tener?
Bueno, en una porción de cloro, ya puede ser este vaso de cloro, debo diluirlo en 9 vasos del mismo tamaño de agua. Y de esa manera debo limpiar la bolsa en la cual se va a trasladar el cadáver. Idealmente, este debería de ser el equipo de bioseguridad con el que debería de contar la persona que traslada al cadáver, con guantes de jardinería o esos guantes gruesos, con zapatos cerrados, si es posible tener botas, un delantal de caucho, o sea, uno que sea como de un plástico grueso, así como también el overol y la mascarilla N95. Ese sería el ideal. Pero como en nuestra casa no podemos tener probablemente todas estas cosas, vamos a procurar tener por lo menos o el tener el contacto con lo mínimo, con una mascarilla. Si usted no tiene mascarilla, pues colóquese aunque sea un trapo grueso alrededor de la boca. Un delantal. Si usted no tiene un delantal, pues colóquese una bolsa plástica sobre su cuerpo para que después esa bolsa la pueda arrancar y descartar. Guantes, pues eso sí tiene que tener. Probablemente eso es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Lo ideal es tener guantes de jardinería. Y los zapatos, con tal que sean zapatos cerrados, estará excelente. El lineamiento dice que debe ser introducido el cadáver dentro de un féretro sellado. Esos féretros suelen ser bastante caros y en nuestro país son muy pocos los lugares que los venden. Andan con un costo alrededor de 40,000 empiras. Pero en las funerarias hacen como una remodelación del féretro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? Que en vez de llevar aquí donde ustedes miran de metal, donde suele ir la tela. Entonces eso lo visten de metal en vez de tela. Y es ahí donde se clava, para evitar que nosotros podamos abrir o que alguien más pueda abrir el cadáver. Porque nosotros debemos tener el cuidado de no que nadie tenga un acercamiento con el cuerpo. Posteriormente se realizan algunos tipos de embalaje como este, que vamos a ver a continuación en el video, que es envolver el ataúd en plástico. El plástico es algo que nosotros, pues normalmente las funerarias lo tienen. Si usted contrata una funeraria, puede pedir que le envuelvan el ataúd en este plástico. Así como ahorita, como en este momento. Esto es un procedimiento que se hace a todos aquellos cadáveres en la morgue que llegaron ya en estado de descomposición. Eso evita la salida de fluidos a través del mismo féretro. Miren. Bueno, después ese ataúd, ¿qué voy a hacer con el ataúd? Pues debe ser transportado en un vehículo. Lo ideal es que este vehículo sea un vehículo abierto, una paila, preferiblemente de una cabina, para evitar que la contaminación sea menor. Debajo del féretro debe haber un plástico, porque con el movimiento que pueda existir del ataúd puede haber salida de fluidos. Si el cuerpo no estuviera en completo, pues dentro de la bolsa hermética, o si el ataúd no estuviera sellado, es muy probable que exista eso. Después de que vayamos nosotros a dejar el ataúd al cementerio, esta paila debe ser desinfectada con la misma solución de cloro y agua con la que ya hemos desinfectado el cadáver. También debe existir una custodia por parte de los militares o la policía. Esto para evitar que el traslado no sea hacia el cementerio, sino que vaya hacia otro rumbo, ¿verdad? Ya sabemos que nosotros no debemos hacer ningún tipo de velatorio. Las disposiciones mortuorias. ¿En qué hablamos cuando nos referimos a eso? Nos referimos a cómo van a ser las fosas. Pues al grupo de personas encargadas de realizar las fosas, en el caso de que el muerto sea poco y que podamos nosotros enterrarlo de manera pues individuales, que no es que sea aquel montón de gente, pues lo indicado es que la fosa sea de una profundidad de 2 metros, de 2 a 3 metros. ¿Y por qué no puede ser menor a eso o mayor a eso?
Bueno, no sería menor a eso porque se quedaría muy superficial y mayor a eso porque a los 4.5 metros nosotros tenemos lo que son las aguas subterráneas. Y si llegásemos a hacer una fosa más profunda de los 3 metros, probablemente podemos contaminar las aguas subterráneas. Vamos a llegar al nivel freático, que se llama, o a la contaminación de las aguas subterráneas. Otro de los procesos que también se puede hacer a los cadáveres es la incineración, pero este procedimiento es un tanto caro, ya que cada incineración solamente se realiza a nivel privado y tiene un costo aproximado de 20.000 empiras, un dinero que no todo el mundo podemos contar. Ajá. No se deben permitir velorios. ¿Por qué no se deben permitir velorios? Pues si se supone que el cuerpo ya está dentro de su bolsa hermética y este ha sido descontaminado con la solución de cloro y está en un féretro sellado y este también fue descontaminado con la solución de cloro, se supone que el cuerpo ya no es contaminante, ¿verdad? Pero la conglomeración de personas que hayan en el lugar puede ser el factor de riesgo. Entonces, he ahí el detalle de por qué no se permiten los velorios. Entonces, en el mismo lineamiento menciona de que puede existir hasta un máximo de 20 personas, pero realmente mejor no exponerse porque el hecho de no tener síntomas no significa que usted no esté cursando con esta enfermedad. No se realizará ningún tipo de autopsia a pacientes que hayan muerto por sospechas o por un COVID ya que esté diagnosticado, porque al momento de abrir el cuerpo, en los fluidos corporales, en la sangre y en las secreciones, tanto pulmonares como de la vía respiratoria, se puede conservar el virus. Todavía no se ha demostrado cuánto es el tiempo en el que el virus puede vivir en los fluidos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Doctora, pero es que nosotros no tenemos las bolsas que indica a usted qué voy a hacer en ese caso. Pues en la morgue tenemos estas bolsas, que son las bolsas de plástico, que allá podemos irlas a solicitar. No, doctora, pero es que me queda muy lejos. Pues está el mismo hecho de si usted tiene una cortina de baño que sea de plástico y que sea gruesa, pues por mientras sale del apuro, puede ser ese el medio donde usted puede envolver a su cadáver en esa cortina de plástico, el cual deberá ser rociada con la misma solución de cloro, de la misma manera. ¿Y qué voy a hacer con todas las demás cosas, doctora, que estaban alrededor del cadáver? Pues todo eso deberá ser enterrado con el cadáver. Las sobrefundas, las almohadas y el colchón, lo ideal sería que se quemaran, porque esos todavía pueden permanecer con el virus dentro de ellos y no es recomendable que nadie más los reutilice. Este es una imagen de cuando nosotros tengamos que hacer fosas comunes porque los cuerpos son demasiados, entonces no es que voy a hacer una fosa más profunda, sino que lo que voy a realizar es una franja de tierra a lo largo, que debe tener las mismas medidas de profundidad, mínimo 2 metros y máximo 3 metros de profundidad. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Ahora, por favor, pueden compartirme sus dudas, sus preguntas sobre el tema. Muy bien, doctora. Hay una pregunta que tiene la familia Mejía Galindo. Ajá, es que no las leo, pero por favor. Ok. Doctora Belinda dice, ¿cuánto tiempo prevalece el virus en el ambiente? Pues en el ambiente se ha comprobado que hay unos estudios del New England de ahorita de febrero que decía que puede estar hasta 3 horas y en diferentes superficies eso va a ir variando. Por ejemplo, en el cartón puede estar hasta 24, en las partes de metal, que es donde más dura, puede estar hasta aproximadamente de 24 a 48 horas. Entonces, eso va a depender. Pero en el ambiente, según ese artículo, dice que son así en el aire, en suspensión son 3 horas. He ahí el hecho de por qué siempre tenemos que nosotros utilizar nuestra mascarilla. Cuando salimos, no importa si solo salgo
afuera de mi casa, afuera del portón de la casa, porque yo no sé si realmente pasó alguien por ahí y estornudó y eso quedó pues, en suspensión en algún momento. Muy bien. ¿Verdad? Y dice, siempre la misma pregunta, dice, en el caso de cremación, ¿cómo se debe proceder? ¿Y se recomienda esta práctica con un cadáver infectado por COVID? Pues sí se recomienda esta práctica por un cadáver infectado por COVID, solo que tenemos que avisar al lugar de cremación que la persona, que el cadáver pertenecía a alguien que padecía de esta enfermedad. En Tegucigalpa, si no mal recuerdo, en la auxiliadora, no hacer de promoción ni nada, ahí es el único lugar, creo, que hacen la cremación. Y cuando usted regresa con sus cenizas, esa ya las puede tener en su casa y ya no significa ningún tipo de peligro. Muy bien. Y dice otra pregunta, ¿qué garantiza el utilizar plástico para envolver los cadáveres o los ataúdes para evitar contagio? Pues lo que vamos a garantizar es el hecho de que los fluidos del cuerpo no se derramen, porque se supone que es en los fluidos donde está presente el virus en sí. Entonces, al tener un contacto nosotros con los fluidos, podemos contaminarlos. Entonces, los plásticos y el mismo féretro cerrado lo que va a evitar es que exista el derramamiento de los fluidos. Muy bien, muchas gracias. Espero, Ever, que haya sido respuesta a tus interrogantes. También tenemos a la hermana Miriam, que ella había levantado su mano. Dígame. Anteriormente, vamos a ver para que ella nos pueda preguntar. Durante la exposición, ella levantó la mano. Hermana Miriam, puede hacer su pregunta. Si no, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta referente al tema de cómo manejar los cadáveres fallecidos, en casa, cómo debemos de manejarlos, a la doctora Belinda Castillo. Ella es médico forense y ella puede dar la mejor respuesta. Así que, Entonces, pregunta. Sí, perdón, Belinda. doctora Walker. Entonces, bueno, para recapitular, ¿qué es lo que voy a hacer primero si alguien fallece? Si no es mi familiar, alejarme, ¿verdad? Uno, si no tiene las medidas de bioseguridad, no debe tener contacto con nadie. Es cierto que yo pueda tener la mejor intención de querer ayudar, pero si yo no tengo las medidas de bioseguridad, no debo tener un acercamiento, porque yo me puedo arriesgar a enfermarme. ¿Y quiénes van a ser las personas que deberían tener un contacto con un cadáver dentro de mi familia? Si se muere alguien, pues aquellas que no padezcan ninguna enfermedad, llámese diabetes, hipertensión o cualquier otra comorbilidad que puede agravarse. Así como tampoco los niños no deberían de tener contacto con ellos o las mujeres embarazadas. Entonces, en todo caso, debe ser como alguien joven y que sea saludable. Cuando ya tengamos nosotros utilizando nuestras medidas de bioseguridad, debemos envolver el cadáver en las mismas sábanas sobre las que murió, ¿verdad? Debe ser introducido en una bolsa. Esas bolsas deberían ser desinfectadas con cloro y con una solución de cloro. Posteriormente, debemos meter esa bolsa dentro de un ataúd, el cual no se deberá permitir que se abra por ningún motivo. Y cuando ya esté dentro del ataúd, lo que debemos hacer es llevarlo inmediatamente al cementerio. Realmente ya el cadáver en el cementerio ya no significa ningún peligro. Es por eso que no entendemos la controversia de por qué en algunos cementerios no dejan que las personas sean enterradas en esos lugares. Porque yo creo que la falta de información sobre el hecho de que estén enterrados ahí no es ningún riesgo para nadie, ya en ese momento. Perdón. Entonces, ¿alguna otra pregunta, doctora Welke? Doctora, en el caso de que el paciente ha fallecido, a veces como familiares, el dolor que nosotros estamos pasando nos da por abrazar al paciente. Recordemos que el paciente tiene varios fluidos, ¿verdad? Y es lo que usted mencionaba, que es tratar de no hacer tanta movilización del cadáver por los fluidos que están todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos?
por favor, no eviten a toda costa abrazarlo. Ya sé que nuestro duelo no se ve completo hasta que nosotros no sentimos, no tenemos un contacto humano, ¿verdad? Pero de ninguna manera se puede abrazar o dar besos o tocar, de hecho, las prendas que tenía este cadáver. Eso no se debe guardar. Eso debe ser enterrado con el mismo cadáver. La ropa, las cobijas, las sobrefundas, eso no debe existir ningún tipo de contacto. Y si usted va a tener, le va a tocar agarrar la sábana, le va a tocar agarrar al mismo cadáver e introducirlo en una bolsa, debe utilizar guantes. Igual, si en algún momento, Dios no quiera, ¿verdad?, se muere alguien en un hospital, el único momento para lo que será llamado su familia, dos familiares, es para que vayan a identificar el cuerpo, pero no van a tener ningún contacto con el cadáver. No se vayan a sentir ustedes mal porque no pueden abrazarlo o besarlo. Realmente lo que están haciendo en este momento es protegiéndose ustedes y protegiendo a sus otros familiares. Que si bien es cierto, nosotros amamos o amábamos ese cadáver, tenemos que cuidarnos antes que hacer esas acciones. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno. Si hay alguna otra pregunta, hermanos que están conectados, pueden hacerlas en este momento. Muy bien. Tengo aquí a Jacobo Tajay. Muy bien. Vamos a iniciar el audio. Sí, puede hablar. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Dígame. Conforme a donde la persona muere, si muere en una cama, ¿qué se tendría que hacer con la cama? ¿Solo se limpia o se tiene que botar? Pues idealmente se debería de quemar. Ok, gracias. El colchón se debería de quemar. Y la cama, la base y eso, pues realmente eso sí puede ser limpiada con la solución de cloro y alcohol. En los hospitales, ¿verdad? ¿Por qué no se van a botar todas las camas o los colchones? Porque esos tienen un recubrimiento que es plástico o es de un tipo de material más impermeable. Mientras que en nuestras casas, nuestros colchones son de telas de algodón. Entonces eso se vuelve absorbente. Y ahí el por qué no podemos dejar esas camas así. Y si la lavo con agua y con cloro y la pongo al sol, pues probablemente se desinfecte, pero también corre el riesgo de que eso no suceda. Muy bien. Tenemos otra pregunta por la hermana Carmen Fonseca. Muy bien, Dígame. ya está habilitado. Buenas tardes, doctora. Era con relación a lo de la desinformación que tiene toda la población en cuanto al manejo de los cadáveres y lo mucho que hemos visto en las noticias, ¿verdad? Que la gente se rehúsa, la gente cercana a los cementerios, a que hayan entierros ahí. He visto, bueno, no sé qué cantidad de cadenas dando información, pero no sé si solo yo o no sé si los demás no han visto a un profesional, como es el caso suyo, de ir y aportar sus conocimientos para que la población tenga esa información y no esté, o sea, todos estamos invadidos por el miedo, ¿verdad? En algún momento, pero la gente que está cercana a los cementerios está más temerosa todavía. O sea, no he visto que hayan masificado la información para que esa gente no tenga tanto temor. ¿Ha sabido usted si se han solicitado ese tipo de información? Pues esta semana pasada, en hoy mismo, creo que estuvo el director de medicina forense hablando sobre el manejo de cadáveres por la misma controversia que existió por lo de la nueva era, de que no querían que se enterraran en ese lugar. Realmente no sé cuál fue el grado de transmisión de la información, pero espero que la población haya entendido un poco, así como también en Frente a Frente he visto que hace un mes aproximadamente estuvo la doctora Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, junto a los asociados de las funerarias, a los jefes, hay una organización algo así, de las funerarias hablando sobre el mismo tema, ¿verdad? De que el cadáver en sí no se vuelve contagioso si está bajo las medidas
dentro de las bolsas plásticas y en un ataúd donde no se vaya a abrir, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer, ¿verdad?, que esta comunicación se extienda a más personas. Ahora ustedes tienen la tarea de poder indicarle a los demás o de dar lineamientos de que no, pero eso no pasa si hacemos esto, o de dar indicaciones, ¿verdad?, de seguimiento. Pero claro, en nuestro país las cantidades forenses que hay somos muy pocos. Conmigo creo que somos como menos de 20 personas. Entonces, por ende, no, la comunicación a veces no suele transmitirse tan fácil. Pero sí estoy a la disposición y a la orden, ¿verdad? Si ustedes quieren que vuelva a hacer de nuevo una presentación o esta información quieren que la comparta con otro grupo, estoy a la disposición. Solamente que se comuniquen con la doctora Walken y yo con gusto vuelvo a dar lo que yo conozco, lo que yo sé y lo que he leído sobre el tema, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctora. Ahora tenemos a Alan Rugama que tiene una consulta. Bien. Sí, bueno, de hecho que cuando vi el anuncio del tópico, pues no me sentí tan confortable, para ser honesto. Tal vez porque justamente no soy del campo médico, pero después que la doctora Ramírez me explicó la importancia del asunto, y usted tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Creo que como seres humanos, pues no vamos a acostumbrarnos nunca a la muerte, a pesar de que nos hemos estado muriendo desde tiempos milenarios, ¿no? Y justamente porque nosotros creemos que fuimos creados para la vida, ¿no? No para morir, ¿no? Algún momento, con la esperanza en Dios y la seguridad que tenemos en la resurrección de Jesús, pues nunca más volvemos a morir, ¿verdad? Ahí entonces los médicos forenses pues ya no van a tener trabajo que hacer. Bueno, en realidad todos los médicos no tendrán trabajo que hacer, ¿no? Y también reconozco que estamos viviendo en la era de la información, pero también en la era de desinformación, ¿no? Así como fácilmente llega buena información a nuestras manos, también llega mucha información que nos hace tomar decisiones equivocadas o tener temores infundados, cosas por el estilo. Recientemente me llegó, por ejemplo, un meme donde se decía que, o sea, no llamar al 911 porque no iba a ser atendido. Lo estoy poniendo de manera bonita, pero en resumen era eso, ¿no? Usted mencionaba justamente que una de las primeras cosas que debemos hacer es eso, ¿no? Llamar al 911. Yo confiaría en que el personal que trabaja ahí esté preparado, ¿verdad? Para atender esa llamada, porque para eso está, ¿no? O sea, pero solo quisiera nomás confirmar que tanta disponibilidad hay de parte del personal en estas líneas para poder apoyar a personas que estén con estas situaciones, ¿no? Porque realmente son momentos muy difíciles para cualquiera, ¿no? Pues, licenciado Alan, muchas gracias, ¿verdad? Sí, suele ser bastante difícil o complicado poder hablar de este tema de cadáveres. Realmente no es algo a lo que queremos enfrentarnos o algo de lo que queremos ser parte nosotros, pero es a lo que tenemos seguro todos, ¿verdad? Que en algún momento, pues Dios nos va a llamar y vamos a fallecer. En cuanto a la llamada del 911, pues los lineamientos nacionales indican que ese debe ser el seguimiento, que uno, en cuanto fallece dentro de la casa, debe avisar, porque existe un control, debe llevarse un control de cuántos son las personas que están falleciendo. Además de eso, pues tiene que llegar la policía para poder custodiar este cadáver. Es por eso que debe avisarse. A veces los que están preparados, que yo estoy segura que están preparados, son los de la Secretaría de Salud. Yo no puedo dar fe si los demás grupos están preparados para esta actuación, pero sí los de la Secretaría de Salud. Y la comunicación del 911 debe ser para la Secretaría de Salud en avisar que ha ocurrido el deceso de una persona, el cual estaba ya con un diagnóstico y que un doctor, obviamente, tiene que llegar a dar un certificado de muerte. En el caso, vaya, por ejemplo, si a la doctora Walken Ramírez la llaman porque se murió el vecino y ella tiene que dar fe de que tiene que dar una constancia de defunción, ¿qué es lo que va a hacer la doctora? Si tiene el diagnóstico positivo que indica
en un papel que sí fue positivo para la prueba, entonces la doctora va a poner que murió por COVID-19. Si no, ¿qué va a hacer la doctora? Si no tuviera eso, sino que solo tuviera los síntomas de que el paciente falleció. Solo tenía tos, dificultad respiratoria y todo lo que presentan, ¿verdad? Pero no tiene un diagnóstico que a mí me hace constar que esa persona murió de eso. ¿Qué voy a hacer? Pues de ahí el por qué tengo que llamar al 911. Ellos tienen que comunicarse con la Secretaría de Salud, quienes llegarán para hacer los hisopados, o sea, tomar las muestras. Porque al igual que en los vivos, en los muertitos también se va a tomar las muestras y se va a mandar a un estudio. Entonces, la doctora Walken va a poner en su certificado, en su constancia de defunción, sospechoso de COVID o en estudio. Y hasta que salga el resultado de esa prueba, la doctora va a extender otro certificado, otra constancia, donde sí ya confirme de que sí era o no COVID. Muchas gracias. Ok. Gracias. Tenía otra pregunta. Elizabeth López. Le vamos a activar su micrófono porque tenía una pregunta. No tengo preguntas. Okay. ¿No tiene preguntas, Elizabeth? No la estoy oyendo. Bueno, entonces ahora yo le voy a preguntar a usted, doña Elizabeth, si se le muere un vecino, ¿qué va a hacer usted? Si se me muere un vecino, ¿cómo? Si se le muere el vecino de COVID y usted sabía que esa persona estaba pasando por COVID, ¿qué debe hacer usted, doña Elizabeth? Si un vecino se me muere de coronavirus, ¿qué voy a hacer yo? No, pues, no salir porque me da miedo que me... Exacto, muy bien, doña Elizabeth. No salir. Usted lo que tiene que hacer es no participar si usted es una persona con factores de riesgo y si usted no tiene las medidas de bioseguridad. Sí, no salir. También, ¿verdad? Recordemos que no vamos a aislar a las personas, no las vamos a discriminar a los familiares. Antes bien, debemos apoyarlos. Si bien es cierto, no vamos a llegar a su casa, pero podemos llegar a dejarle comida o algo si ellos estuvieran en cuarentena, porque no quiero imaginar ser yo la persona que tenga coronavirus y que mis vecinos me quieran, pues, hacer daño por yo estar cruzando con esa enfermedad. Así es. Si no hay ninguna otra pregunta, esperamos, hermanos, que les haya quedado muy claro qué debemos de hacer si fallece algún familiar en casa, qué medidas debemos de tomar, y como decía la doctora Bárbara Belinda, por favor, si no es ningún familiar de nosotros, no vayamos a curiosear, quedémonos en casa. Podemos ayudarle llamando al 911. En caso de que tarden un poquito, pues volver a intentar llamar para que ellos puedan llegar, ¿verdad? Si nosotros no somos médicos o no tenemos ni idea de qué debemos de hacer, lo mejor es quedarnos en casa. En caso que sea el fallecido, que él haya fallecido en nuestra casa, pues ella ya nos dijo qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y sí, recuerden algo más, cualquier otra muerte que haya, ¿verdad? Aunque no sea por coronavirus, tampoco está permitido hacer velorios, debido a que las conglomeraciones es lo que se está evitando. No es porque, pero igual se murió mi abuelita y era del corazón, igual la vamos. Tengo un problema. Hoy sí, perdón, doctora Belinda, hubo un problema. Sí. No, que recordemos que aunque no el muerto, aunque no sea a causa del coronavirus, no tenemos nosotros que hacer velorios. Eso está prohibido actualmente, no por el muerto, sino por nosotros. La conglomeración de personas es lo que se está prohibiendo. Así que por favor, tratemos de que si le vamos a querer hacer una misa o algo, pues ahora tantos medios como ¿verdad? Podemos reunirnos y hacer una oración, aunque el cuerpo ya lo hayamos ido a depositar a su destino final, a un cementerio. Así que por favor eviten tener conglomeraciones, eviten estar donde hayan muchas personas si no es necesario. Yo sé que tenemos que ir al súper, pues ahí ni modo, no podemos evitarlo, pero usted no salga si no tiene que salir. Muy bien.
Veo una mano levantada de Jacobo Tajay. Hermano. No, yo creo que ya me quedó, ya la pregunta ya me la había contestado. Gracias. Okay. Muy bien, doctora Bárbara Belinda, muchas gracias por brindarnos su apoyo con esta exposición acerca del manejo del cadáver en casa por COVID-19. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Yo sé que muchos de ustedes tomaron este tiempo de 6 de la tarde a 7, pero queremos invitarlos para el día de mañana a las 6 de la tarde nuevamente con el tema cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, que va a estar dirigido por la licenciada en nutrición Melissa Hernández. Así que mañana nos esperamos y ojalá que puedan estar con nosotros. Hoy, doctora, habían 26 personas conectadas, así que bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por invitarme, estoy a la orden. Sus últimas palabras, doctora Belinda, para despedirse. Ok, muchas gracias por invitarme a participar en esta charla, ¿verdad? Como bien dijo el licenciado Alan, hablar de cadáveres es algo todavía difícil para todos, pero es un tema que tenemos que aprender y saber porque en cualquier momento nos puede tocar. Y mejor tener el conocimiento a pensar que no sé qué voy a hacer. Agradezco su atención por haber asistido también y espero que las imágenes, así como también la presentación, haya sido de su agrado. Sé que las imágenes no son tan agradables, pero por lo menos eran bastante ilustrativas con el fin de que a uno se le queda mejor la imagen que tal vez el texto que podamos leer. Gracias y estoy a su disposición por si en algún otro momento desean otro tipo de charla o la misma charla, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctora. Feliz noche para cada uno de ustedes que estuvieron a través de la plataforma de Zoom y los esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias, Yajaira. Que Dios te bendiga también. Amén. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias, excelente tema, muy interesante. Gracias. Gracias.